Amén. Pues estamos en esta serie hablando de el hombre libre. ¿Cómo podemos vivir la vida de un hombre libre? Y esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Que nosotros podamos experimentar una verdadera libertad en nuestras vidas de todo aquello que puede arrastrarnos hacia atrás, de todo aquello que puede ser una carga pesada que nos va a dificultar vivir la vida que Él quiere para nosotros. Dice la palabra, incluso todo el pecado que nos asedia. Él quiere llevar todo eso y que podamos realmente vivir y experimentar lo que es vivir como un hombre libre. Eso es quien tú eres. Una vez que tú vienes a Cristo, eso es quien tú eres. A través de la obra de Jesús, a través del sacrificio de Jesús, Él te ha declarado libre. Así que póngase una sonrisa. Me gusta siempre que me ayuden. Así que póngase una sonrisa y dígale a su pareja o a la persona que está a su lado, dígale: tú eres un hombre libre, una mujer libre. Amén. Amén. Y hoy vamos a hablar un poco de algunas puertas. Vamos a enfocarnos en puertas y cómo estas puertas son algo que nuestro enemigo quiere utilizar para meterse de regreso en nuestra vida. Vamos a hablar de esas puertas, pero entendiendo la verdad. Y la verdad es que como creyentes, todos nosotros como creyentes tenemos la oferta de parte de Dios, la posibilidad de vivir una vida verdaderamente libre, experimentando la libertad que hay en Dios. No estamos hablando, obviamente no podemos recibir esto con una mentalidad del mundo. No estamos hablando de libertinaje en el pecado. Estamos hablando más bien de una libertad, de la libertad que Dios quiere que podamos experimentar en nuestras vidas. Y la primera cosa que hablamos de esto la semana pasada, la primera cosa que necesitamos en nuestra vida para poder vivir libres, para poder ser realmente libres, es llenarnos de la palabra de Dios. Eso lo hablamos la semana pasada, y si usted no pudo estar, le animo a regresar y escuchar esa parte que es muy importante. Dice la palabra en Juan 8, 31 y 32, si se mantienen fieles, y este es Jesús hablando. Y dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y ese es Jesús hablando, y dice: en el momento en que su palabra, la verdad es su palabra, y en el momento en que su palabra viene a nuestra vida, entonces podemos ser verdaderamente libres. Entonces necesitamos su palabra. La primera cosa es llenarnos, es meditar en la palabra, hablar la palabra, estudiar la palabra, escuchar la palabra y luego hacer la palabra. Esa es la primera cosa, obedecer la palabra. Esa es la primera cosa. Pero cuando Jesús está hablando esto con la gente en el pueblo, la gente no entiende de lo que Él les está hablando. Y miren la manera en la que ellos le responden, es perdidos, confundidos. Y yo creo que muchas veces nosotros mismos como creyentes no estamos conscientes de qué cosas necesitamos ser libres. Andamos caminando allí con cosas que nos molestan, cosas que nos afectan, y muchas veces, siento yo, como creyentes no nos damos cuenta, no entendemos que hay cosas que no pertenecen a nuestra vida, que no deben estar en nuestra vida, que ya no deberían ser parte de nosotros y más bien deberían estar fuera de nuestras vidas. Pero muchas veces, ¿qué hacemos nosotros como creyentes? Es que pensamos: Señor, voy a orar, y venimos y oramos, Señor, ayúdame con tal cosa, ayúdame con lo otro. O muchas personas, honestamente, en la iglesia siempre andan buscando que les ayude el profeta. Necesito palabra, necesito que me hablen de mi futuro, necesito que me digan que todo está bien. Y honestamente, lo que necesitamos es la palabra primero, porque la palabra es la verdad, y si conocemos la verdad, entonces seremos libres. Y luego necesitamos tomar esa verdad y ponerla en práctica. Ese segundo paso es ponerla en práctica, es hacer lo que la palabra nos dice. Eso es lo que va a traernos a ese lugar de libertad. Pero la gente aquí mismo, hablando con Jesús, no le entendían. Y mire, vamos a estar leyendo en Juan 8. En el verso 33, más adelantito, le responden y le dicen: nosotros somos descendientes de Abraham, como diciéndole:
No, nosotros venimos de familias importantes. Nosotros no necesitamos esa libertad. Le contestaron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decirnos que seremos liberados? No le entienden. No están entendiendo de qué libertad Jesús les está hablando. Obviamente, sí necesitaban ser libres porque estaban tan perdidos que no podían ni siquiera identificar al Mesías. Piénselo usted, esta es la gente con la que él está hablando. Es la gente que ni siquiera puede discernir en su corazón, hey, este Jesús viene de Dios, está hablando de parte de Dios, es el enviado, el Mesías que esperamos. No lo lograban ver. Obviamente necesitaban una liberación, libertad en sus espíritus, y no están entendiendo. Y muchas veces así podemos ser nosotros también. Yo quiero que usted piense, porque cuando estamos hablando de este mensaje es para todos nosotros. Todos tenemos cosas a veces en nuestra vida que todavía necesitamos seguir lidiando o ir sacando de nuestra vida, pero fácilmente pensamos, esto es para los drogadictos, este mensaje de hoy. Este mensaje de hoy es para los mujeriegos, y eso es todo. Y no pensamos cuántas cosas tengo yo, cuántas cosas hay en mi vida, cuántas puertas hay en mi vida que yo necesito controlar, porque nos quedamos viendo lo que consideramos aquellas cosas grandes, pero hay cosas. La Biblia habla aún de las zorras pequeñas. Dice que las zorras pequeñas también pueden echar a perder la cosecha, la obra. Entonces ellos no están entendiendo. Nosotros podemos tener la misma actitud de pensar, ¿yo de qué tengo que ser libre? Si yo he crecido en la iglesia, yo he estado en la iglesia todo el tiempo, yo no tengo, ¿cómo voy a tener yo algo que ser libre? ¿Acaso me están diciendo que tengo demonios? No, no necesariamente. Pero ¿puede un cristiano abrir puertas y permitir que el enemigo entre en su vida y afecte su vida? Sí, definitivamente. Y es ahí donde tenemos que abrir nuestro corazón y examinar nuestro corazón, porque lo que queremos es vivir una vida verdaderamente libres. Si seguimos en el verso 34, ellos le están diciendo, no tenemos nada de que ser libres, nosotros venimos de la familia de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Y Jesús le responde, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Entonces en Cristo somos libres. En Cristo Él nos ha declarado libres. Hay maneras en las que el enemigo va a tratar de meterse en nuestras vidas, y esas son esas puertas que nosotros mismos abrimos. Cuando nosotros abrimos puertas, nosotros estamos dándole lugar al enemigo para venir y atacarnos, venir y afectarnos. Pero son dos partes aquí, porque la primera es la obra que Jesús hizo. Y la obra que Jesús hizo, ¿sabe qué? Es perfecta, es increíble, es gloriosa. Dice la palabra que Él nos ha hecho libres del pecado y de la muerte. Amén. Él nos ha liberado. En el momento en que le recibiste, Él te ha liberado completamente del pecado. Él dice la palabra que su liberación es completa. Es fuerte, es poderosa. La obra que Él hizo es poderosa. Él subió al cielo, Él bajó, Él venció, Él rompió las cadenas, todas las cadenas las rompió, bajó hasta las profundidades, trajo dones para los hombres y luego nos dio a nosotros una perfecta obra en la que Él nos declara libres. La parte de Él es perfecta, la parte de Él es increíble. Pero luego está, ¿qué hacemos nosotros? Porque eso tiene que ver con nosotros también. Y cuando nosotros abrimos cosas en nuestra vida, abrimos puertas en nuestra vida, estamos dándole un lugar a Satanás. Y en vez de vivir libres como Jesús declara gloriosamente que somos, en vez de vivir en esa libertad, entonces nosotros seguimos viviendo atados, seguimos encadenados, seguimos luchando con las mismas cosas, seguimos heridos, seguimos oprimidos. El pueblo de Cristo muchas veces seguimos oprimidos, encadenados por las mismas cosas. Y la razón, ¿cuál es la razón? Yo hablaba con alguien, vino para que oráramos porque dice, quiero ser libre de un alcoholismo, quiero ser libre de alcoholismo. Y esa no era la primera vez que venía. Habíamos orado por esa persona tal vez unos 2 años antes. Yo le decía, mira, vamos a orar, pero creo que tenemos que entender a veces que la obra que Jesús hace es poderosa. En el momento en que Él te declara libre, ¿sabe qué es usted? Libre. Él no tiene problema, no hay cadena, no está luchando Jesús, no sé si puedo con esta cadena, es que esos anuncios de Miller son más fuertes ahora. No, Él no tiene problema para romper una adicción. No importa que droga salga, no importa que bebida salga, Él no tiene un problema. Si usted quiere ser libre, usted es libre. Dios le decía a esa persona, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús hay poder. Estamos orando en el nombre que es sobre todos los nombres. Dice la palabra que
toda cadena, toda opresión, toda esclavitud, todo se rompe en el nombre de Jesús, porque Dios ha puesto su nombre sobre todas las cosas. Todo en el cielo, en la tierra y aún abajo de la tierra tiene que someterse al nombre de Jesús. Entonces, en el momento en que declaramos ser libre en el nombre de Jesús, demonios obedecen, ataduras se rompen, cadenas caen. Porque su nombre hay poder, hay ese poder, y no está en escasez. No está en escasez. Yo le decía, vamos a orar, pero tienes que entender que cuando oras para que Dios te libere, Él te libera. En el espíritu, en el mundo espiritual, Él te hace libre inmediatamente. El problema y la situación aquí es cuando tú sales de la puerta. Cuando tú sales de la puerta, tú vas a tener que lidiar, y hablamos de esto la semana pasada, vas a tener que lidiar con tu alma. Porque si tu carne está muy fuerte, si has estado alimentando tu carne, si no has estado conectado, si no tienes la palabra, si no estás lleno de Dios, entonces cuando salgas de esa puerta, tu alma va a tomar una decisión. Y tu alma va a tomar una decisión dependiendo de quién está fuerte, tu carne o tu espíritu. Si tu espíritu está fuerte, entonces tu espíritu va a poder decidir, hey, yo soy libre, voy a ir hacia Dios. Pero si tu carne es la que está fuerte, entonces tú vas a salir de esa puerta y fácilmente vas a regresar al mismo vicio. Tu alma va a tomar la decisión de regresar al mismo lugar. ¿Y sabe qué es eso? Es como que Jesús viene, te rompe las cadenas, y cuando tú sales, tú te las pones de regreso. Y podemos hacer eso porque es nuestra voluntad, es nuestra decisión. Y hay gente que dice, no funciona. No, sí funciona, pero tú puedes venir a ser libre y puedes venir todas las semanas, y podemos orar todas las semanas, y Jesús nunca tiene escasez de poder para liberarte. Pero tú puedes venir todas las semanas y luego salir y amarrarte nuevamente, salir y encadenarte nuevamente. Es tu decisión. Por eso es que es importante primero llenarnos de Dios, llenarnos de su palabra, porque cuando su palabra viene a nuestra vida, cuando su palabra está en nuestra mente, ¿qué hace? Dice la palabra, renueva nuestra mente. Cuando su palabra viene a ti, va a renovar lo que está en tu mente. ¿Por qué? Porque tu mente va a decidir qué decisión vas a tomar. Tú quieres ser libre, tú quieres amar a Dios, pero si tu mente todavía está glorificando el alcohol, y mira esa botella de vodka así como con fuegos artificiales, qué linda se mira la botella de vodka, entonces tu mentalidad te va a llevar de regreso al alcoholismo. ¿Por qué? Porque no has cambiado la manera en la que piensas de esas cosas. No has cambiado la forma en la que lo ves. Entonces fácilmente vas a regresar a ese lugar. Nuestra alma es importante, pero oramos y pensamos, no funciona. No, sí funciona. Lo que pasa es que tú estás regresando al mismo hábito, estás regresando al mismo pecado, estás regresando. No funciona. Le dije, Señor, ya no quiero ser mujeriego, y salí y no funcionó. No, es que tú llamaste a la mujer y tú te encontraste con ella. Entonces tú te vuelves a atar. Si nosotros decidimos volver al pecado, entonces nosotros nos volvemos a atar. Y puedes atarte si te mantienes en los mismos pensamientos, en los mismos hábitos, en los mismos sentimientos. Tú te vuelves a amarrar. Es como que tú tomas las cadenas y te las pones nuevamente. Déjeme hacer una pregunta. ¿Quién conscientemente se volvería a poner las cadenas? Nadie, ¿verdad? Nadie. Pero eso es lo que estamos haciendo cuando no entendemos cómo funciona. Y oramos otra vez, pero luego cada vez que salimos volvemos a los mismos hábitos, volvemos a las mismas actividades que nos vuelven a atar. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. No se confundan que todo el que peca es esclavo del pecado. Cualquiera sea el pecado, si tú continúas regresando a él, tú eres esclavo de eso. Por mucho que la obra que él hizo te declare libre, tú puedes regresar a algo que no te conviene. Tú puedes regresar al pasado, tú puedes seguir cargando las mismas cosas. Por eso es que vemos a veces cristianos que están luchando en el mismo ciclo. Yo no sé usted, pero yo crecí, el esposo de mi tía con quien crecimos luchaba con alcoholismo. Pero estoy hablando de una adicción real,
No estamos hablando de esa gente que insiste, que beben socialmente. No, este man ya estaba frito de la piel de tanto que bebía. Y era una adicción tan dura porque lo hacía hacer cosas terribles. Pero sabe que cada Navidad él llegaba. Y si usted creció en un hogar así, usted entiende exactamente de lo que estoy hablando. Cada Navidad él llegaba y hacía la misma promesa. Les prometo que este año va a ser diferente. Le prometo que este año no más bebida, no más alcohol. ¿Y sabe qué pasaba el 1 de enero? Ya estaba borracho. ¿Por qué? A veces nosotros no entendemos por qué nos quedamos en un ciclo y no logramos salir de unas cosas. Y es porque no entendemos lo que toma mantenernos en una verdadera libertad. Entonces la primera cosa que necesitas para ser libre del pecado es llenarte de Dios. Porque sabe que es una liberación. Una liberación no es la ausencia de algo, es la presencia de alguien. Y eso es Dios. Entre más de Dios hay en ti, menos de esas adicciones van a haber en tu vida. ¿Sabe por qué hay gente que no quiere soltar? Porque no hay suficiente de Dios en ellos. Porque dice la palabra que cuando tú te llenes de Dios, Él, su presencia, Él mismo va a causar en ti el querer por el hacer, por su perfecta voluntad. Entonces ¿por qué no logro? Porque no hay suficiente de Él. Tienes que llenarte de Él. Y el primer lugar donde lo vas a encontrar es en su palabra. Llénate de la palabra. Estudia, escucha, léela, mírala en la tele, lo que sea. Pero su palabra, necesitas llenarte de Él. Ahora hay una diferencia y eso es lo que tenemos que entender. Hay una diferencia porque cuando nosotros abrimos las puertas, son estas puertas las que le dan acceso a Satanás en nuestra vida. Pero hay una diferencia entre alguien que comete un error y cae, cometí un error y hice algo que sabía que no quería hacer. Ok, en estos 2 años prometí, Señor, voy a cuidar mi boca, ya no voy a ser chismoso. Y en 2 años escuché y hablé algo incorrecto. Ok, ¿por qué? Porque somos personas imperfectas. Entonces vamos a tener errores que cometemos, pero por eso es que Dios nos ha dado el increíble camino del arrepentimiento. Porque podemos venir a Él y dice la palabra, un corazón humillado y contrito, Él nunca va a rechazar. Y cuando tú vienes a Él y te humillas y te arrepientes genuinamente, entonces Él te perdona. Él nos ha dado su sangre que nos lava, su sangre que nos declara limpios, santos delante de Dios. Cuando nosotros cometemos un error, porque somos imperfectos. ¿Cuántos imperfectos hay aquí? Amén. Y vamos a seguir cometiendo errores, pero hay una gran diferencia entre alguien que comete un error, alguien que cae en un pecado y alguien que decide vivir una vida de pecado. Hay una gran diferencia. Alguien que decide, voy a permanecer en esta área, voy a quedarme pensando de esta manera por siempre, voy a mantener estas emociones en mi corazón por siempre, voy a seguir en estos hábitos, voy a seguir en esta vida continuamente. Es una gran diferencia. Y cuando nosotros nos quedamos practicando el pecado, cuando nosotros nos quedamos viviendo en un área, en un pecado, lo que eso sucede es que cada vez que tú regresas a ese pecado, cualquiera que sea, yo sé y sabe que somos increíbles porque como personas estamos pensando en el peor pecado y pensamos, yo no tengo eso. Pero estamos hablando de unas pequeñas cosas. Cada pecado en el que nosotros seguimos regresando continuamente, cada vez que nosotros regresamos a Él, se está formando en nuestra vida lo que la Biblia llama fortalezas. O sea que ese pecado se está fortaleciendo, está creando su propia barrera, su propio muro dentro de tu vida, en donde va a ser cada vez más difícil entrar. Dice la palabra que tenemos que ser cuidadosos porque hay una condición a la que podemos llegar. Cuando Dios te dice, hey, no vayas a ese lugar, y vuelves a ir, y vuelves a ir, y vuelves a ir, se va creando una fortaleza hasta que un día, dice la palabra, tu corazón va a estar cauterizado. Y vas a ser insensible completamente a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de puertas, quiero que mencionemos algunas puertas. Mencionemos algunas puertas, porque son esas puertas las que le dan entrada a Satanás en nuestra vida para afectarnos. Yo quiero que usted entienda, porque usted puede pensar en pecados grandes como drogadicción, puede sonar como un pecado grande, y esa es una puerta abierta donde obviamente el enemigo va a poder entrar y afectarnos en nuestra vida. Pero ¿sabe qué?
a veces como creyentes pensamos, yo no tengo eso, pero sí tenemos grietas. Hay grietas. Sentimos, no tengo todo abierto, pero no está cerrada la puerta. Hay una pequeña apertura y el enemigo sigue tratando de meterse en ese lugar y va a tratar de meterse. Y aún en esas grietas nosotros estamos dándole a él entrada. Dice la palabra en Juan 8:36. Es Jesús nuevamente hablando con la misma gente. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos. Y esa es la razón por la que a veces hay y se mantienen algunas puertas abiertas en nuestra vida. Jesús está hablando con la gente y les dice, así que si el Hijo los libera, ustedes son verdaderamente libres. Esa es la obra que Él hace. Es perfecta y es verdadera. Y la libertad que Él nos da es una libertad verdadera. Pero dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme. ¿Por qué? Porque no están en sus planes aceptar mi palabra. Y tenemos que considerar cuántas veces venimos a Cristo, estamos escuchando la palabra, pero en nuestro corazón sabemos, no voy a aceptar esto. No, esto nadie me lo quita. No voy a dejar tal cosa. A veces tenemos áreas que no queremos. Dios, bienvenido a mi vida, pero no aquí. En esta parte no te metas. Y Jesús le está diciendo, yo sé que ustedes vienen de Abraham, pero quieren matarme porque no está en su corazón recibir realmente esta palabra. Hay una obstrucción, hay una resistencia a la palabra de verdad que trae libertad. Y nosotros tenemos que estudiar, escudriñar en nuestro corazón. Hay apertura para Dios. O sea, estoy abierto a la palabra. Estoy abierto a escuchar su palabra y seguir sus mandamientos, seguir su consejo. Y cuando nosotros no lo hacemos, entonces ahí es donde mantenemos algunas puertas, algunas grietas abiertas. Y son pequeñas cosas a veces, pero cada una de ellas le da un lugar al enemigo. Cada una de ellas es una entrada al enemigo para hacer lo que él quiere hacer. Vamos a ver, examen aquí. ¿Cuántos de ustedes saben lo que quiere hacer nuestro enemigo? Matar, hurtar y destruir. Dice la palabra, él anda cada día buscando. Él anda cada día buscando dónde dañarte. Él quiere matar, hurtar y destruir, porque eso es lo que él es, eso es lo que él hace. Y es ahí donde tenemos que tomar control. Entonces yo quiero hablar de tres puertas, tres áreas en las que tenemos que ser cuidadosos para cerrarle las puertas a Satanás y entonces poder ir y caminar en esa libertad que deberíamos experimentar en Cristo. La primera de ellas es el pecado que continúa. El pecado continuo es cuando hemos decidido vivir o permanecemos en un pecado toda nuestra vida. No lo hemos dejado, no lo hemos abandonado, no lo odiamos, más bien como que lo hemos hecho parte de nosotros. Ese pecado que ahí lo andamos como que es nuestra mascotita. Ay, es que este es mío, esta relación no quiero que nadie me la toque. Este hábito no quiero que nadie me lo toque. Ay, es que no me entienden. Sí, soy mujeriego, pero es que así soy yo. Así era mi papá, así era mi abuelo, así era Sansón incluso. Dejen de decirme nada. Y andamos aquellos pecaditos ahí como nuestra mascotita. Es que este es mi perrito blanco lindo. Y no, es un gato negro feo, diabólico. Lo siento por aquellos que les gustan los gatos siempre, ¿verdad? Pero cuando nosotros agarramos algunos pecados y los retenemos, eso es lo que estamos haciendo. Ahí los andamos cuidando como que son parte de nosotros cuando deberíamos echarlos fuera. ¿Y sabe qué? El pecado, dice la palabra, nos asedia. El pecado va a tratar de llegar, va a tratar de quedarse, va a tratar de entrar en tu vida. Pecados grandes, pecados pequeños. A veces son pecados en la mente, a veces son pecados en nuestro corazón. Y van a tratar de quedarse. Gente que anda guardando ahí resentimientos y no lo voy a entregar porque no saben cuánto me dañó, no saben cuánto me dolió y ahí lo queremos tener. Mira que dice Génesis 4:7, si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo, tú tienes autoridad. Dios te ha dado poder sobre todas estas cosas. Tú puedes hablar y en el nombre de Jesús dice, lo que tú atas aquí, lo que tú atas aquí es atado en el cielo. Lo que tú desatas aquí es desatado en el cielo. Tienes poder, tienes autoridad. Tú puedes echar fuera todas esas cosas de tu vida.
El pecado va a acecharte, el pecado va a tratar de controlar en tu vida, pero tú tienes la autoridad y tienes el poder para echarlo fuera. Y esto incluye todo pecado. No hay nada que sea demasiado para Dios. No hay nada que sea imposible. Tú puedes echarlo fuera. La cosa es, queremos echarlo fuera. La segunda es palabras que seguimos hablando. Palabras que seguimos hablando. Dice Proverbios 18:21, en la lengua hay poder de vida y muerte, y quienes la aman comerán de su fruto. Pero hay ambos lados. Puedes hablar vida y puedes hablar muerte. O estás de acuerdo con Dios o estás de acuerdo con tu enemigo, Satanás. O hablas lo que Dios dice o hablas lo contrario, lo que Satanás dice. Eso sí, tus palabras son importantes. Hay poder en ellas. Hay poder en lo que tú hablas. Hay personas que andan todo el día maldiciendo y no se dan cuenta. Hablando muerte, hablando maldición y son inconscientes completamente. Inconscientes. Hey, estoy hablando mal. Nos acostumbramos a hablar mal incluso. No tenemos esa conciencia, pero nuestras palabras tienen poder. ¿Y sabe qué? Algunos de nosotros necesitamos hablar mejor. Necesitamos cuidar lo que decimos de nosotros, de otros, de nuestra familia, de nuestras parejas. Tenemos que cuidar lo que decimos. Es que este matrimonio no funciona así, pero todo el día anduviste hablando mal de tu esposo. Todo el día anduviste hablando mal de tu esposa. Cada vez que te enojas la maldices. Tus hijos. Y tenemos que considerar cuánto de lo que luchan nuestros hijos es que nosotros se los hemos hablado. Güey rodundo. Aquí así es, ¿verdad? Güey rozonzo. Y después, porque no pasa en matemáticas no entendemos. Nuestras palabras tienen poder. Hay personas, y ¿sabe qué? Hay personas, lastimosamente, hay personas que hablan tan mal, o sea, se ven tan lindos por fuera casi pensaría usted que son perfectos, pero por dentro solo es que abran la boca y está podrido de juicio, de crítica, de chisme. Alguien me decía en el primer culto, pastores, que son amantes de los comerciales. Les encanta, son amantes de la biografía, les encanta saber los asuntos de todo el mundo, llevarle la vida a todo el mundo y critican. Ay, cómo le habla al esposo, viste cómo lo trata, viste cómo trata a los niños, cómo le pega en la cabeza. No nos hagamos, usted también le ha pegado al suyo en la cabeza. Hay momentos que los niños prueban la paciencia, ¿verdad? Y nos volvemos criticones fácilmente, chismosos. ¿Sabe que lastimosamente ese es uno de los pecados que más asedia a la iglesia? Es el chisme, es la murmura, es la criticadera. Como si alguien tuviera alas aquí. Por eso las sillas están pegaditas, porque nadie anda alas. Pero hay una crítica, y no es broma, incluso hay personas que huyen de la iglesia, huyen de Cristo porque no soportan a la gente en la iglesia. No es broma. O sea, acabo de llegar, tengo un día en la iglesia y ya me saben toda la vida. Y no para ayudar, para criticar, para murmurar. Y nos acostumbramos a esto. Nos acostumbramos. ¿Sabe qué es? Esa es una realidad. Ese es el pecado que más asedia a la iglesia. Es la crítica, el juicio, el chisme, la murmuración. Sonría y dígale a la persona que está a su lado: yo no fui. Pero quién sabe, tal vez sí fue usted. ¿Quién sabe? Tenemos que ser cuidadosos con nuestras palabras. ¿Y sabe qué es lo increíble? Hay personas que se dedican a este estilo de vida. En serio, chismean por todos lados. Es increíble. Y sabe qué, normalmente cuando estamos hablando un mensaje como este, no les cae el 20. Están pensando, al de al lado. Pero lo triste de esto es que es una puerta. Es una puerta al enemigo. Es una puerta abierta y tal vez pensamos no es la gran puerta, pero sí es una puerta abierta.
Y cada vez que tú hablas, cada vez que tú abres tu boca para murmurar, yo no lo haría así, deberían de dejar de hacer las cosas así. En esa iglesia deberían de estar dando esos vasos. Deberían de alimentar a los niños con ese dinero. O sea, increíble. Pero lo triste es que cada vez que criticas, que murmuras, estás abriendo las puertas de tu vida. Y ese tipo de personas por fuera se ven como que todo estaría perfecto, pero sabe que por dentro no logran estar feliz. No logran estar felices. ¿Por qué? Porque eso es algo tóxico. Entonces ellos se vuelven personas tóxicas y luego se encuentran en un ciclo en donde no logran salir de sus asuntos, y normalmente son asuntos del corazón, y no logran salir de estas cosas porque están tóxicos. No logran vencer, no logran la libertad. Siguen luchando con las mismas heridas, el mismo trauma, las mismas cosas. ¿Por qué? Porque no entienden que están abriendo una puerta. Y se preguntan, ¿por qué no logro ser sano en esta área? ¿Por qué no logro ser libre? Y no se dan cuenta que todo inició con su boca. ¿Y sabe por qué? Porque a veces no entendemos la conexión que hay entre todo. O sea, yo pienso que a veces como creyentes pensamos, no, aquí tengo este resentimiento, aquí tengo este odio, y esto no estoy listo para dejarlo porque me duele mucho. Pero Satanás, solo aquí puedes entrar, y pensamos que podemos controlar a Satanás. Solo aquí, no. Cuando usted abre la puerta, él entra donde él quiere. Porque él no es respetuoso, él no va a estar pensando, solo aquí me dieron permiso. No, es una puerta y lo que él quiere es entrar en tu vida, y de repente está controlando, está dañando, está llevándote a hacer cosas que no pensaba. ¿Por qué? Porque una vez que tú le abres una puerta, él tiene acceso a toda tu vida. A toda tu vida. Pero nosotros caminamos engañados pensando, solo aquí lo dejo entrar. ¿Y sabe qué? A veces somos conscientes, es que no estoy listo para dejar esto, y pensamos, aquí lo controlo al diablo. No, si tú abres la puerta, él entra. Y él va a dañar tu vida. De repente estás viendo algo en tu matrimonio que no quieres y no entiendes que empezó en aquella puerta. Pero no tiene nada que ver. Estaba hablando con alguien, y esto no es privado, pero estaba hablando con alguien y me decía, no entendía por qué me estaba pasando. Estoy luchando con algo que nunca me había pasado, pastor. Dice, estoy hablando malas palabras y de repente se me salen, y nunca he sido una persona que hablo así. ¿Y sabe qué? No escucho música con malas palabras, no veo televisión, no veo películas, no veo nada que tenga malas palabras. Pero finalmente me di cuenta que soy bien juicioso. Y no estaba haciendo la conexión. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de meterse en su vida, y de repente va a haber un fruto que no esperabas en un área, y te piensas, ¿de dónde viene esto? Es porque hay una puerta abierta. Y tal vez no está viéndose en el área que tú estabas pensando, pero va a comenzar a brotar en algún lado. Y es por eso que tenemos que cerrarlas. Y luego hay personas que son las palabras negativas. Tenemos que convertirnos. Yo creo que convertirnos a Cristo es convertirnos en gente positiva, gente optimista, gente que, ¿por qué? Porque dice que ahora tenemos una nueva esperanza. Entonces tenemos que aprender a lidiar incluso con el negativismo. Hay gente que es tan negativos acerca de otros, acerca de sí mismos. Acerca de sí mismos, hablan terrible acerca de sí mismos. También ahí tenemos que controlar, porque eso es una puerta que va a afectarte a ti mismo. Luego la tercera, y hablamos bastante de esto la semana pasada, la última, pensamientos que permitimos que se queden. Y esto hablamos mucho la semana pasada. Entonces, si usted no estuvo, le animo, escuche esa de la semana pasada, porque realmente vale la pena. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal el hombre es. Porque tal es nuestro pensamiento, eso somos. Lo que tú piensas, eso tú eres. Lo que permites en tu mente, en eso te conviertes. Porque todo empieza en nuestra vida de pensamientos. Y ese es el tema que tocamos la semana pasada. Número 1 fue la batalla de la mente. Todo comienza en la vida de nuestros pensamientos. Luego tú le das lugar a tus pensamientos, y cuando te quedas dando vuelta y dando vuelta en los mismos pensamientos, eso se convierte en pecado.
allí nace el pecado, hasta que se convierte, deja de ser un pensamiento y se convierte en una acción. El pecado no aparece de repente. El pecado no aparece de repente. Empieza en la mente. Se va produciendo en nuestra mente. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:28: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio. Ese es el poder de nuestros pensamientos. Lo que tú permites que se quede en tu mente, eso es en lo que tú te conviertes. Por eso es importante renovar nuestra mente, llenarnos con la palabra, pensar, dice la palabra, y hablábamos de esto, Filipenses 4:8, pensar en todo lo que es agradable, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo amable. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y cuando tú permites que pensamientos se queden y se queden y se queden de la misma manera que cualquier otro pecado, cada vez que vuelves a los pensamientos, una y otra y otra y otra vez, se va formando en tu mente una fortaleza. Y el pecado comienza en la mente y luego se convierte en una acción. Nunca sucede al revés. Nunca el pecado comienza en una acción. Cualquier pecado que pensemos no comienza: ups, ¿cómo aparecí en este cuarto? ¿Y quién es esta mujer? No sucede así. Comienza en un pensamiento y luego van las acciones. Y nos quedamos pensando, considerando: ¿qué si llamo? ¿Qué si respondo a este texto? Y poco a poco llegamos a ese lugar. La droga no, ¿de dónde salió esta planta? ¿Cómo se fuma? Ve, no sucede así. Comienza en nuestra mente. Nadie te agarra la boca y me están forzando a criticar y a chismear. No. Comienza aquí y luego tú abres tu boca. El divorcio, los problemas familiares no comienzan en nuestra mente cuando decidimos no perdonar, cuando decidimos odiar, cuando decidimos no hablar y arreglar las cosas. Poco a poco ahí va metiéndose. Traumas, heridas, es igual. Tú decides regresar a ellos. Tú decides no soltarlas o soltarlas, dejarlas atrás, sanar tu corazón. Tú decides. O tú puedes regresar a ellos. Entonces, ¿qué hacemos cuando identificamos algo en nuestra vida? Tenemos que sacarlo de nuestra vida. Tenemos que ser libres. Y en la siguiente semana vamos a hablar un poco más de cómo hacer esto. Cómo somos libres, qué pasos tomamos, qué acciones tomamos. La próxima semana vamos a hablar con algunas personas de aquí en la iglesia que han experimentado una total liberación en algunas áreas específicas, para que usted pueda escuchar qué pasos, qué acciones realmente tuvieron que tomar para ver esa libertad. Porque ahí es donde a veces nos quedamos. Sabemos, yo quiero ser libre de esto, pero caemos en el mismo ciclo una y otra vez. A veces que no sabemos cuál es el paso que tenemos que hacer. Pero cuando tú identificas algo en tu vida, tienes que echarlo fuera, tienes que sacarlo de tu vida. Así como quien identifica una raíz y la saca. Échalo fuera, habla la palabra, ora y declárate libre. Y luego toma una acción. Siempre va a tomar una acción radical. Y para que usted vea cuán radical tiene que ser la acción, vea cómo Jesús dice que deberíamos lidiar con el pecado que nos asedia. En Mateo 5, 29 y 30 dice: por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Y hay gente que dice: no, él estaba hablando de una prosa espiritual, era significativo. No, era exacto: sácatelo y tíralo, porque más te vale perder una sola parte de tu cuerpo que terminar en el infierno. Radical. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo vaya al infierno. Para que veamos cuán radical es Jesús cuando habla de cómo deberíamos tratar cualquier pecado que nos afecta. Tenemos que sacarlo de nuestra vida, porque no pertenece a nosotros. No es de nosotros. Nosotros hemos sido ya comprados con un precio. Y ya Él nos ha declarado libres del pecado, libres de la muerte. Pero tenemos que aprender cómo lidiar con esto.
cerrar cualquier puerta que esté abierta en nuestra vida al pecado. Tenemos que continuamente estar cerrándolas. Cerrando cualquier cosa que esté abierta. Tenemos que cerrarla. Les animo a no perderse la próxima semana. ¿Y sabe qué? ¿Cuántos de ustedes dirían que ustedes son del culto de las 11:30? Levante la mano. Ok, hay un buen grupo. ¿Sabe qué? Desde que hicimos el culto de las 5 hay un poco más de espacio aquí. Entonces invite a alguien. Honestamente, la próxima semana va a ser una muy bonita, muy buena, porque usted puede escuchar de otras personas cómo ellos lograron también. Y a veces eso puede hacernos conectar. Ok, eso es lo que tengo que hacer. Pero todavía tenemos un poco de espacio aquí, así que invite a alguien y no se pierda la próxima semana. Oremos juntos. Padre, yo oro que tú puedas ayudarnos a levantarnos, tomar los pasos necesarios, llenarnos de ti, Señor, llenarnos de tu palabra, entender que entre más llenos de ti, menos del mundo va a haber en nosotros, menos del pecado va a haber en nosotros, Señor. Entre más estés tú y tu presencia en nuestras vidas, más libres estamos. Yo oro que nos ayudes a tomar los pasos, a tomar las decisiones, a descubrir, a discernir en nuestra vida donde hay puertas abiertas, donde hay grietas abiertas que están permitiendo que el enemigo entre a dañar en nuestra vida y en nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a ser y a caminar como las personas libres que tú nos has llamado a ser, a caminar viendo los frutos de tu espíritu, los frutos de tu vida en nosotros, Señor. Yo oro que podamos levantarnos. Yo oro que de esto podamos ver personas que toman la decisión y experimentan esa libertad real que solo tú puedes darnos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gracias por ser parte de City Hope Honduras en línea. Cada semana puedes conectarte en vivo en nuestro servicio de las 5 p.m., pero no te detengas aquí. Suscríbete a nuestro canal City Hope HN en YouTube para que no te pierdas ningún mensaje. Una vez más, gracias por conectarte con nosotros esta semana.